Hoy tenemos una entrevista muy especial a Juan Demián, politólogo e investigador del Centro de Estudios Libertarios de Chile. Él es ensayista en el reciente libro Nueva Derecha, publicado por Ciudadano Austral y el Centro de Estudios Libertarios, el cual ha tenido muy buenas ventas desde su salida. Juan nos va a hablar acerca de su último ensayo y espero sacarle algunas pistas sobre lo que es y qué debe ser la derecha en nuestros tiempos. ¿Cómo está, Juan Damián? ¿Cómo le va? Bienvenido a Por Ahora TV. Muchas gracias, Marcel. Un gran honor ser invitado, digamos, a comentar el libro que acabamos de publicar con Centro de Estudios Libertarios y Ciudadano Austral. Y ese mismo, que también acá está, lo tengo acá para que lo vean las personas. Por si se te olvida. Bueno, claro, sí. Pues, Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y bueno, yo soy solamente uno de los ensayistas que escriben esta obra. Claro, yo quiero hacer una entrevista a la gente de Ciudadano Austral, pero de verdad, tu obra, tu ensayo, tocó muchos temas que son muy interesantes para mí, para nuestro grupo, y quería de verdad tenerte a ti solo concentrado en estos temas. A ver, vamos a partir por una introducción. A ver, yo leí el ensayo y es acerca de una definición de lo que es derecha, no solamente a partir, como dicen algunos izquierdistas, a partir de la negación de la izquierda, sino a partir del fundamento filosófico y doctrinario de la derecha. ¿Qué te llevó a hacer este ensayo de la manera que lo hiciste? Porque fíjate que usaste muchos autores que no muchos citan. Todos se van hacia el conservadurismo, la doctrina cristiana, pero tú no. ¿Por qué escogiste ese enfoque? Esa es la pregunta. Bueno, mira, la verdad es que uno de los motivos por los cuales yo quise exponer el mundo de la derecha en una amplitud de conocimiento, primero era la idea de sincerar el escenario. Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos viviendo, tanto en Chile como en el mundo en general, es que no estamos sincerando las posiciones, no estamos sincerando las ideas y los fundamentos de las ideas sobre las cuales trabajamos. Y eso ha llevado muchas veces a la confusión. De hecho, nuestros mismos políticos, los que se supone que nos deberían representar, deberían estar representando ciertas ideas, y se sabe que algunos son de derecha, otros son de izquierda, pero al fin y al cabo hace tanta falta formación política y la clase política que en general tenemos en muchos países, especialmente en Latinoamérica, es de baja calidad, digámoslo como es, de baja densidad en su fundamento. Entonces la gente se queda con la idea de que las ideas que ellos representan son malas porque los políticos son nefastos, porque los políticos son ignorantes, etcétera. Entonces era necesario sincerar cuáles son los fundamentos del debate político sobre el cual estamos parados. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Por qué la derecha como concepto ha perdido la fuerza que alguna vez tuvo y la izquierda avanza culturalmente de forma tan rápida? Esas son preguntas que no se pueden responder sin entender qué es la derecha, qué es el fundamento, cuáles son los autores, cuáles son las corrientes. Y una de las cosas con las que se van a encontrar los lectores que lean mi ensayo es que la derecha tiene igual una diferencia interna muy grande. Yo lo expongo en tres almas o tres grupos principales. Son los liberales, los conservadores y los nacionalistas, que los incluyo a pesar de que ellos están un poquito, también a veces se salen del binario, pero los incluyo porque, y ahí está, digamos, está expresada la fórmula que yo ocupo para incluir estos mundos digamos, en este cuerpo de pensamiento cuyas ideas van articulando a través de la historia lo que es la derecha. Entonces es muy necesario ese análisis de decir, esta idea viene de aquí, esta idea viene de allá, esta idea viene de tal o cual autor, y yo no lo sabía. Quizás yo vengo repitiendo como loro por años, no sé, alguna premisa, alguna definición de libertad. Pues resulta que esa definición de libertad fue dicha quizás en algún año en particular, en cierto contexto, y eso yo creo que es importante. Quizás para muchas personas es más fácil
el discurso, digamos, rápido, etcétera, pero yo creo que es importante el análisis de decir de dónde vienen las cosas, de dónde vienen y por qué se están diciendo. De hecho, una de las cosas que más noto en la derecha es que le da pena ser de derecha. No saben defender sus ideas, creen que son nuevas o que no tienen fundamento. Es una de las cuestiones que me pareció más interesante de tu obra. Ahora, veo que te apoyas mucho en la obra de Stephen Hicks. Casualmente la estaba leyendo la semana pasada antes de que saliera, antes de que me enterara de tu libro. Entonces, ¿qué tomamos de ahí? Porque él está definiendo el postmodernismo, el deconstruccionismo, y tú parece que, además de hacer una definición positiva de lo que es la derecha, también la haces desde el punto de vista negativo, es decir, ¿qué no es? ¿Cuáles fueron las ideas principales que tomaste de ese libro? Mira, Stephen Hicks me parece la obra explicando el posmodernismo, que efectivamente la cité y es un libro que en lo personal me encuentro muy, muy atractivo, por la forma sencilla en la que va exponiendo la evolución de esto. Para quienes no entiendan un poco del posmodernismo, es una etapa filosófica que estamos atravesando en Occidente, que básicamente incorpora elementos de dos filosofías, que son el estructuralismo y la deconstrucción. Digámoslo de la siguiente manera, la filosofía es muy importante porque de la filosofía se desprenden los fundamentos de lo que va a ser la política. La filosofía determina cuáles van a ser los términos, el sentido de la realidad, la naturaleza de la realidad. Entonces, en base a eso, cuando yo aplico la filosofía en la que yo mismo creo, porque la filosofía es un cuerpo de ideas que los seres humanos voluntariamente o a veces por imitación adhieren y dicen, ok, esto es lo que yo creo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo voy a vivir en conformidad a eso, eso es lo más probable. Y en ese sentido, el momento en que eso se socializa, lo hacemos político, porque la socialización está en el momento en el cual la sociedad ordena la forma en la que quiere vivir. Y eso, querámoslo, no es político, es la base de la polis, como lo entendían los griegos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la filosofía, más o menos hacia mediados del siglo XX, básicamente empieza a separarse, a estancarse la filosofía que nutre a la derecha, se empieza a fosilizar un poco. Existen autores, evidentemente, pero se empieza a fosilizar, lo podemos, digamos, comentar cuáles son las matrices filosóficas de la derecha desde la mitad del siglo XX en adelante, si tú quieres después, pero quiero que quede claro que se fosiliza mientras que la academia de la izquierda, perdón, las otras filosofías que van avanzando desde la mitad del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, ya de forma casi incontestada, con nuevas filosofías es la izquierda. Y esas son las filosofías principalmente que van a entrar al mundo de la deconstrucción o postestructuralismo, como se le llama, etcétera. Tienen muchos nombres que dan lo mismo acá, la idea es que se entienda esto. ¿Cuál es esta idea? Que no existe fundamento, básicamente, que la vida es relativa, que todo es relativo, que no existe ni bien ni mal, que todo es un juego de lenguaje, un juego de poder, un juego de quién grita más que el otro, etc. Y eso está a la base social de lo que va a ser, lo que se necesita para llegar a un contexto revolucionario. Por eso es importante para que la izquierda se apropie de esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan derribar las estructuras que ellos asocian como las que definen el capital, las que definen el Estado, como ellos lo entienden, etc. Entonces ellos al momento en que necesitan demoler eso, necesitan demolerlo también socialmente e internamente dentro de la psique de las personas. Entonces, ese es el posmodernismo. El posmodernismo es esta etapa en la que en esta liquidez se empieza a cuestionar y se empieza a perder relevancia aquello que tuvo relevancia anteriormente, que fue lo que le dio sustento a la civilización occidental. Cristianismo, economía de mercado, etc., todo lo que engloba eso. Entonces, ese es el contexto, y por eso el posmodernismo es importante, porque es el sustento con el que la izquierda está llevando a cabo la actual revolución. A ver, comprendo todo el argumento y comprendo la base postmodernista que tiene la izquierda, ¿no? Leyendo a Derrida, a Foucault, todos ellos. Pero también me atrae mucho el término, o siempre lo asocio también a una cosa que se le llama mucho marxismo cultural. En la página 84, argumentas que este término es politológicamente impreciso.
probablemente lo sea, sí. Yo sigo perfectamente tu argumentación y mis posibles falencias. Sin embargo, si conversas con gente, no sé si lo conoces, a la gente de las cinco reformas, Alberto Mansueti o algunas personalidades de Internet, todos te van a referir al marxismo cultural contra algo que uno está peleando. Y entonces te asocian tanto a Gramsci como a Foucault, a Derrida, todos los meten en el mismo bote. Pero a mí me parece que no está mal utilizado el término marxismo cultural. Aquí está mi argumentación. Si bien el posmodernismo supera al marxismo y lo criticó, ellos cambiaron el enfoque de la economía hacia lo cultural, pero igual estaban atacando la superestructura. Entonces, Derrida y Foucault simplemente volvieron a cambiar el enfoque hacia lo lingüístico o hacia las cuestiones de poder, pero siguen teniendo una visión de que hay que, historicista, y además que siguen suponiendo la existencia de la superestructura, siguen insisten en la superación del capitalismo hacia una sociedad postcapitalista. Entonces, para mí, ¿sigue siendo todo eso marxismo o estoy equivocado? Voy a responder de dos formas. Primero, ¿por qué digo que es impreciso? Bueno, efectivamente lo considero impreciso y bueno, tú muy bien hiciste muy bien la lectura de por qué lo considero impreciso, porque bien, efectivamente no solo hay una superación del marxismo en ciertos aspectos, sino que también el marxismo cultural engloba un proceso desde que parte con Gramsci y que termina ahora en el paso a la postdeconstrucción, que son muchas capas de pensadores, muchas capas dentro del pensamiento de la izquierda. Entonces, porque Gramsci, está después la Escuela de Frankfurt, están después Althusser, y de ahí los filósofos de la deconstrucción, y de ahí en adelante más, y son varios, y yo agrego un elemento que es clave y que no suele ser bien estudiado, que es el situacionismo. Porque el situacionismo para mí es la llave maestra que entre el paso del estructuralismo a la deconstrucción, el situacionismo fue la forma en la que el anarquismo vuelve a tener un rol disruptivo dentro de la izquierda. ¿Qué es el situacionismo? El situacionismo es el quiebre entre la expresión, es uno de sus fundamentos, el quiebre del arte y la vida, entendiendo que el capitalismo te ofrece un espectáculo, la sociedad del espectáculo. Entonces tú haces del espectáculo un arma contra el capitalismo. Básicamente ahí es la base de los circos itinerantes, el movimiento punk, etc. Ahí tienen mucho esa base. El anarquismo en sí tiene una disputa histórica con el marxismo por muchos elementos doctrinarios, etc. Pero gracias al situacionismo y la escuela francesa postestructuralista, este anarquismo empieza a reconciliarse con el marxismo y ahí hay una superación interna. Que es la idea de que el Estado, como ellos lo ven, ellos ven el Estado como algo negativo en cuanto defiende los intereses del capital, ahora tiene que ser utilizado, y no en el sentido de la dictadura del proletariado, sino que tiene que ser transgredido y usado, digamos, como arma contra sí mismo, porque con el situacionismo lo que pasa principalmente es que se pierde, digamos, se pierde el sentido de seriedad, el sentido de importancia trascendental que tenían las cosas anteriormente. Que el marxismo clásico, el marxismo como tal lo tenía. Para el marxismo era una aspiración humanista lograr la igualdad. Nosotros como seres humanos tenemos derecho a la igualdad de las riquezas. Con la deconstrucción eso cambia. Con la deconstrucción el hombre muere, el hombre tiene que salir de la ecuación, el ser humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento, y en ese sentido podríamos decir que no se revitaliza tanto a Marx, sino que se revitaliza a Rousseau, porque Rousseau es el primero que dice que en tanto el hombre se va haciendo más civilizado, va perdiendo, digamos, esta igualdad, la igualdad del buen salvaje, etc. Entonces hay mucho de rusonianismo en la deconstrucción, en esta idea de abolir la civilización. Y eso tiene mucho de opuesto al marxismo, porque en el marxismo la civilización no era necesariamente abolida, sino que sencillamente se lograba la igualdad
De hecho, Marx apoya, digamos, que el capitalismo siga avanzando y prosperando hacia hasta esta nueva fase. Que un poco la apuesta quizás que están jugando los chinos hoy en día. Los chinos hay que tener ojo porque ellos también están revisando esto, el marxismo y el comunismo en general están siempre en un proceso de autorrevisión, autoanálisis, y el comunismo chino es muy interesante en eso. Yo creo que ellos siguen una vía maoísta con una perspectiva clásica del paso de la gran transformación del capitalismo llevado al máximo para la sociedad comunista. Ellos, digamos, yo creo que ellos se proyectan a 100, 200 años, la filosofía oriental es así, ellos se proyectan a siglos de distancia. Entonces, el llamado gradualismo que tienen ellos. Exacto, pero ellos no tienen, digamos, no tienen una urgencia de hacerlo en la actual generación, por así decirlo. Pero bueno, volviendo al tema, esa es mi apreciación sobre el marxismo cultural. Yo entiendo que es correcto, o sea, siempre digo que es útil el concepto, porque es de fácil uso y la gente, tú lo comentas, y las personas fácilmente se ubican hacia la idea que es. ¿Y cuál es la idea? De subvertir a la cultura, subvertir aquellas cosas que tienen que ver con la vida más cotidiana, nuestra forma en la que nos relacionamos, la música que escuchamos, dónde vamos a tomar una cerveza, todo ese tipo de detalles tan pequeños que tienen que ver con la forma que una sociedad se relaciona de forma cultural, es intervenido con afán político, y con el político hacia la izquierda, y hacia la izquierda, digamos, hacia el marxismo, hacia el comunismo. Entonces, la gente se ubica fácilmente en el concepto de marxismo cultural. Yo solamente hago la apreciación de que si se quiere estudiar el marxismo cultural en serio, el concepto es impreciso porque hay que ir desgranando todas las capas. Digamos, no dijiste que era incorrecto, solo impreciso. Una buena salvedad. Ellos abrazan, la izquierda, estamos hablando de ellos, las ideas deconstruccionistas, posmodernas, nihilistas, o sea, la eliminación, como acabas de mencionar tú, la eliminación del hombre, el fin del mundo, todo lo apocalíptico, y lo vemos reflejado en los eslóganes. Pero cuando uno los va a criticar o cuando uno está hablando con un personaje de ellos siempre se escudan detrás de los discursos del derecho a la vida, futuro mejor, progreso. ¿Cómo logra esa gente comulgar estas ideas en su cabeza? Yo creo, esa pregunta es muy, muy clave. Yo creo que la lucidez de estas personas no es siempre la misma, varía de persona a persona, partiendo por eso. Mucha gente de las personas que están apoyando estas revoluciones, estos cambios al socialismo, todavía creen algunos que hay un afán superior, hay un afán de igualdad, etc. Yo creo que hay grados en los que una persona, digamos, tiene conocimiento de lo que defiende, y también hay distintas izquierdas. O sea, el marxismo clásico aún sobrevive, aún existe, y intenta utilizar la deconstrucción para luego descartarla, mientras los deconstruccionistas usan el marxismo clásico para utilizarlo y luego descartarlo. O sea, hay muchas izquierdas peleándose entre ellos también y utilizándose entre ellos. Eso, ojo con eso, es un dato importante. Entonces, hay muchas izquierdas, y como ellos no se ponen explícitamente de acuerdo, sino que tienen una maquinaria de guerra política, como ahora todos da lo mismo cuál es tu trinchera, el lobby LGBT, el veganismo, etcétera. Aquí el marxismo clásico, no, de aquí no importa tu trinchera, estamos todos contra esto. Existe que a nivel de superficie hay una ensalada, una cantidad enorme de eslóganes superpuestos que muchas de estas personas comúnmente no procesan, no las intentan estudiar, no se quedan con los eslóganes. Y esas personas, una vez que uno les enseña, se pueden ir dando cuenta, digamos, de dónde está la implicancia. Otro es hablar con un marxista, comunista, anarquista que sea muy lúcido en su idea y que las defienda, pero tampoco te asegura eso que él te va a decir cara a cara lo que piensa, porque también sabe que tienen que escudarse. Entonces, para ellos, como el poder en ese sentido son muy maquiavélicos, como lograr la revolución y lograr el poder es lo principal, ellos no tienen ningún empacho en mentir. Para ellos no hay ningún problema en mentir, no hay ningún problema en utilizar un argumento de idea
el día siguiente utilizar otro. Para ellos no hay drama en eso, es parte de, en ese sentido es, y más aún con la deconstrucción, eso se valida por doble, se amplifica, porque en la deconstrucción no hay ni bueno ni malo, no hay verdad ni mentira. Entonces es todo un juego constante del lenguaje. Entonces se valida de forma doble o triple, digamos, la utilización de la mentira como arma política. Entonces, eso uno lo tiene que tener muy claro. Cuando uno se enfrenta a una de estas personas, probablemente o por ignorancia digamos, o de forma lúcida, va a intentar escudarse con ese tipo de argumentos, porque es parte de la revolución, digamos, lograr su objetivo nomás. Da lo mismo a quién le tengan que mentir, da lo mismo si tienen coherencia o no, eso es secundario. La coherencia para ellos, la coherencia lógica, es secundaria. Aquí lo que importa es ganar, hacer la revolución, lo demás no importa. A ver, en la página 48 haces una afirmación basándote en una cita de Bertrand de Juvenel, que es acerca de la relación entre respeto al mérito y respeto al poder o al posible uso de la fuerza. Él decía que los estados prósperos tienen poco uso de fuerza porque el respeto a la autoridad es muy alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no dejo de relacionar eso que dices tú con lo que decía también Bastiat acerca de la ley, de que las leyes injustas, que son poco meritorias, hacen que la gente pierda el respeto a la ley. Y entonces, viendo la realidad, trayéndolo aquí al mundo real, yo veo al Estado chileno, no al pueblo chileno, al Estado, que ha estado constantemente durante los últimos años multiplicando la cantidad de leyes y regulaciones y forzando a la policía, a la fuerza pública, a convertirse en ejecutores de normas súper invasivas. La izquierda no tiene mucho respeto al límite de autoridades, pero la gente sí. ¿Ok? Entonces, existirá o ¿estás viendo alguna relación entre este constante uso de la policía para invadir y el poco respeto que ahora se le está dando a los carabineros cuando de verdad están haciendo cumpliendo con su deber legítimo? Uh-huh. Ya, mira, sí, es súper interesante. Bueno, la erosión de la autoridad es uno de los factores, digamos, que por años se ha venido trabajando sistemáticamente desde las izquierdas para poder llegar al punto actual, el punto de la deslegitimación total de la fuerza. Total, o sea, digamos, al punto de reírse si un carabinero es asesinado, digamos, o sea, ya es el punto máximo. Y el tema del el Estado, digamos, el Estado chileno, la verdad es que el Estado chileno ha sido bastante negligente en muchas materias. Yo no diría que es un Estado, digamos, dictatorial en cierto sentido, como ellos dicen, pero sin embargo, evidentemente, la aplicación de fuerza coercitiva, responde en algunos casos a una mala implementación de estrategia. Por ejemplo, el tema el tema del narcotráfico, por ejemplo. Bueno, evidentemente se ha demostrado que militarizar, o semi-militarizar, si se quiere, una población, que es donde hay muchos narcotraficantes, quizás no da el resultado esperado. Quizás la aplicación debería ser otra, para no generar, digamos, subjetivamente en la población esta idea de que hay una invasión, de que efectivamente las fuerzas policiales son más duras con un estrato de la sociedad y la otra no. Eso es todo un tema, y ese es un tema que el Estado debiera resolver con mayor inteligencia. Yo creo que ese es el punto clave, y cuando habla de mayor inteligencia es entender por qué la gente está consumiendo. Yo creo, y esta es una de las posturas que yo digo, que no nos diríamos mucho el tiempo por ahí, pero uno de los grandes problemas de la droga es la alta demanda. ¿Por qué la gente está demandando droga? Y esa alta demanda yo creo que tiene que ver también con un problema cultural, lo trató Jung, lo trató Peterson, la idea del desamparo del ser humano en esta caída y en este sentido de abismo en el que se sienten las personas, lleva a una alta demanda de droga. Y eso es uno de los factores. Y el Estado sencillamente con llevar a poner fuerza a algo que se está desbordando, genera el efecto contrario. También ocurrió con el tema de la violencia en los estadios.
la violencia en los estadios se desató aún más cuando más carabineros estaban ahí. Y uno podría decir, oye, ok, están haciendo su legítimo derecho a resguardar la seguridad. Sin embargo, las barras bravas, las barras de fútbol que están hoy en día en Chile, para quienes nos estén viendo, las barras de fútbol son una de las fuerzas, voy a exagerar un poco el término para que se entienda, paramilitares, si se quiere, de la guerrilla urbana que está atacando a los carabineros diariamente. O sea, son verdaderas mafias de personajes que van a ejercer la violencia. Estas personas también tenían una idea, digamos, de odio a la autoridad. Entonces, mientras más carabineros tenían, más se encontraban con un lugar para llevar a cabo el conflicto directo, la violencia. Entonces, evidentemente, el uso de fuerza es legítimo, pero no es una panacea. No es lo que hay que hacer siempre, no, es el último recurso, y es el recurso, o no sé si el último, pero es un recurso que se tiene que usar de forma estratégica, con inteligencia, con legitimidad. Aquí lo que ha perdido el Estado chileno es legitimidad para actuar. Y lamentablemente con el plebiscito, digamos, con el triunfo del apruebo, también se demuestra también una más pérdida de legitimidad para los carabineros. Correcto. Entonces, esos son los problemas que se tiene que hacer. El uso de la fuerza es siempre una herramienta. Lo que pasa es que no es a ese tipo de funciones legítimas a lo que realmente me refiero, sino me refiero al uso de la fuerza en temas cotidianos. Por ejemplo, ahorita en este momento está rodando un video de un señor que le está diciendo al dueño que se va a apoderar de la casa y no hay nada que hacer. Y si quiere sacarme de aquí, que lo vamos a corte, y ahí van a pasar años y los dos van a gastar un poco de plata, y el dueño no va a tener acceso efectivo a su propiedad. Entonces, ahí es cuando uno dice, y el carabinero va a defender al asesino allá y no va a hacer nada contra la gente que saqueó, y tampoco va a hacer nada contra el que entra acá, pero si a mí me rompen algo, no va a venir tampoco. Entonces, ahí yo no sé cuál es la tarea entonces del Estado, y yo comprendo mucha gente cuando dice cosas contra los carabineros. Yo las comprendo. Yo respeto a los carabineros. Yo los quiero tener de mi lado. Yo me siento seguro cuando ellos están cerca, pero también estoy viendo el otro lado del asunto, ¿no? En las cuestiones más cotidianas. Sí. Tú me dices, bueno, como para entenderte un poco más, tú dices qué es lo que pasa con la gente que quiere tener a los carabineros pero al mismo tiempo los ataca, una cosa así, una especie de... O por lo menos, si los están viendo que los están atacando, no los van a defender, porque es que también yo me siento indefenso en algunas instancias. Ese es el problema, que no hay una... A ver, a mí me parece que no hay una constante, ¿cómo digamos? Términos objetivos de actuación de los carabineros. A veces actúan, a veces no, y casi siempre pareciera uno en la psique. Recuerda que esto es una cuestión de percepción, como el crimen. La criminalidad no se mide sino en percepción. Pero yo percibo que hay demasiada arbitrariedad en la aplicación de las normas. Claro, no, bueno, esos son los elementos objetivos que llevan a alimentar el odio subjetivo, si se quiere, porque es como ocurren muchas de las cosas que la izquierda critica. Muchas de las cosas que la izquierda critica tiene razón en algunas cosas objetivas. En el caso de Carabinero, evidentemente, estaba la acusación de corrupción de hace un tiempo atrás, está esta idea de que a veces hay una percepción de que no cumplen su tarea, pasa con la iglesia, el tema de la pedofilia, pasa con el machismo, la idea de que existe, digamos, mujeres que son asesinadas por sus parejas. Entonces, ese tipo de cosas que son datos objetivos de la realidad, que son trabajadas ideológicamente por la izquierda, para decir, ok, entonces si mujeres mueren por sus parejas, hay un problema del patriarcado. Si las policías no están haciendo su tarea, entonces hay que abolir la policía y crear una policía popular. Y así. Entonces, tú tienes problemas que son objetivos y tú puedes decir, y eso es lo que pasa con la derecha. Volvamos al tema de la derecha. La derecha no ha tenido iniciativa de resolver problemas. La derecha siempre se queda esperando y siempre se queda legislando al final.
La derecha debería ser la primera en sacar problemas, combatirlos con fuerza y decir, sabes que desde la perspectiva de la derecha, esto es ilegítimo, esto es un abuso, esto no debe ser tolerado. Porque ahí es donde tú defiendes las ideas, cuando le das también solución a las personas y no encubriendo y no siendo partícipe de injusticia. Y aquí, evidentemente, cuando hay injusticias, cuando tú tienes a el hijo de un senador que atropella a una persona y sale impune porque sencillamente es el hijo de un senador de derecha, obviamente tú no puedes decir, oye, sabes que aquí no, aquí está bien, eso hay que dejarlo porque no hay que dar lo mismo. No, no, lamentablemente esas son las cosas que han llevado objetivamente a molestar a las personas. Cómo esa rabia, ese descontento se trabaja ideológicamente, eso es otra cosa. Y eso también hay que denunciar. Fíjate que quiero una respuesta un poco más prescriptiva de tu parte, ¿no? Tú dices que, página 89, precisamente, que la izquierda instauró el discurso desconstruccionista, y me imagino que esto es lo mismo, una de las razones por las cuales hay este tipo de leyes que no se pueden aplicar bien, ¿no? Han manipulado el simbolismo, la lingüística, y luego tú te haces una referencia en la página 104, si no me equivoco, a algo que Hans Hermann Hoppe llama el proceso de descivilización. ¿Cómo puede la derecha contrarrestar todo este proceso de manera efectiva? Que hay miles de personas interesadas hoy en día, pero no tenemos el control del aparato educativo, ni el cultural, ni nada. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestras armas? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que dijiste dos cosas claves. El aparato educativo, el aparato cultural son básicamente la clave de aquí del tema. Y cuando muchos hablan de lucha cultural, la verdad es que es una apreciación correcta. A la base de solucionar este problema tenemos precisamente eso, la educación y la cultura. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cultiva, donde se cosecha las nuevas generaciones, etc. Evidentemente yo creo que en el caso de la descivilización, que ahí se explica un poco en la base de Hoppe, eh, precisamente aquellas cosas que históricamente se han demostrado que llevan al proceso de civilización, que tienen que ver con valores, son valores esenciales de la naturaleza humana que se han perdido, o que si alguna vez se expusieron y que ahora han perdido validez con la deconstrucción, que son, por ejemplo, la proyección en el tiempo, la trascendencia de las personas, la idea de proyectarse a futuro, la idea de que vivir y ser humano es bueno, porque eso también lo han degradado, digamos. Hoy ya tenemos una avanzada con estas tendencias neoecologistas de decir que el ser humano, digamos, está generando la destrucción de la humanidad, luego viene aparejado el tema del aborto, el tema del antinatalismo, no tengamos más hijos, etcétera. Todo ese tipo que tienen que ver con esta negatividad absoluta, debería ser contrarrestada con una postura que sea más, que tenga más vitalidad, más vitalista, si se quiere. Y eso yo creo que eso se inculca de partida, yo creo que de partida se inculcan los hogares. Lamentablemente ahora tenemos el déficit en toda la sociedad, en todos los aparatos sociales, en los colegios, también en los hogares. Entonces, efectivamente aquí la forma de contrarrestar esto, como dice Hoppe también con el tema de aquellos que sean lúcidos en el análisis, lo dice Hoppe y otros autores más, o sea, solamente la única experiencia que tienen es de hacer prevalecer sus ideas. O sea, las ideas deben ser, a pesar de que sean minoría, son ideas que se han demostrado correctas, son ideas que se han demostrado cercanas a la búsqueda de la verdad, en términos aristotélicos, y deben ser, digamos, tienen derecho a rebelión, como diría Santo Tomás. Hay que rebelarse contra el hecho de que no sean hegemónicas, deben volver a ser hegemónicas, y en base a eso se perfila, digamos, una postura que es existencial, una postura existencial de decir hay que recuperarlo, y se recupera el aparato educacional y se recupera el aparato mediático. Si no se puede recuperar el que ya está, se fabrica otro encima, paralelamente. Pero las vías son esas, y bueno, ellos también lo han sabido hacer. Ellos, ¿por qué estamos aquí? Porque aproximadamente en los años 50, años 60, empezaron ellos a trabajar esta maquinaria contra el mundo occidental.
tomando el mundo de la cultura, el mundo de las artes, el mundo de la educación. Ellos lo fueron tomando de a poco, gradualmente, y hasta ahora tenerlo por completo. Entonces, la estrategia es bastante, no sencilla, no es fácil, pero ese es el camino, al menos desde mi punto de vista. Ahora, en el mundo de la derecha como tal, o de al menos de las ideas que se defienden dentro del mundo de la derecha, ya sean cuáles sean las que se quieran tomar del libro que yo puse, lo que deben hacer es empezar a equipararse. Cuando hablo de equipararse, tú tienes que analizar cuál es el estado del arte de la izquierda. Y el estado del arte de la izquierda está en constante evolución. Pueden ser ideas que te parezcan ridículas, abyectas, etcétera. Eso es un tema, eso es tu juicio. Pero de que siguen trabajándola y que siguen dando disertaciones en Harvard, etcétera, con esta idea, eso es una realidad. Y tienes que hacerte cargo de esa realidad, porque ese personaje de Harvard que está hablándote de la teoría de género en la ciencia de la energía nuclear, va a tener un impacto mayor que tú estás diciendo que eso es una estupidez. Lo va a tener objetivamente, lamentablemente. Entonces tú tienes que equiparar, y una forma de equiparar es profesionalizando a la derecha, lograr que haya más personas que puedan trabajar las ideas, necesitamos personas que puedan obviamente difundirlas, pero hay que tener mejores canales de difusión, canales objetivos, canales con un targets específico, etcétera. Pero eso es un largo trabajo. O sea, yo perfectamente podría ser prescriptivo e imaginar un mundo ideal, pero tenemos lo que tenemos, y yo creo que hitos como, no sé, pues, publicar algo como esto es un pequeño paso, es un pequeño intento de decir hacia dónde se puede ir. Fíjate que me estabas hablando de estos lugares intelectuales que a veces están hablando disparates, bueno, y sus disparates tienen bastante alcance. Fíjate que te tengo una observación. En la página 120 haces referencia a la cuarta revolución industrial. Yo tengo un par de años siguiendo a Klaus Schwab, y su gente siempre me ha parecido parte de la guerra lingüística. Es decir, la creación artificial de neologismos, es la gente que está en las cumbres de Davos, la gente que están impulsando los conceptos ahora de nueva normalidad, el gran reseteo. Él es uno de ellos, junto con Bill Gates y todo, y Soros y todo lo demás. Sí, si nos ponemos un poquito conspiranoicos. Sí, tú lo estás usando de manera positiva. Mira, tenemos que adaptarnos a la cuarta revolución industrial, pero ¿no crees que adaptando esos neologismos nosotros también les hacemos el juego? Incluso cuando lo vamos a adaptar a nuestras propias ideas. Mira, es una muy buen alcance. Es algo que yo creo que si la derecha no ha podido responder a otros problemas que se están desbordando ahora en términos que no son de ese estilo, de ese calibre, entonces estamos aún más en pañales para enfrentarnos a eso. Pero es un temazo, todo lo que tiene que ver con la poshumanidad, al fin y al cabo, porque tiene que ver mucho con la deconstrucción. Si uno sigue, digamos, también personajes como Elon Musk y todo esto, que tienen, digamos, momentos de mucha lucidez, digamos, que puedo decir, este tipo es libertario, pero también tiene estas ideas transhumanistas que pueden chocar con otros mundos de la derecha, etcétera, y ahí hay todo un tema, y hay filosofías que se van entremezclando. Podemos hablar de aceleracionismo, esta idea, digamos, de acelerar la tecnología al máximo. Entonces, yo creo que en ese sentido, mi aproximación es, hasta el momento, hasta que yo tenga pueda adentrarme a ese tema, porque no es un tema en el que me adentré en profundidad, solamente mostré que existe el desafío. Hasta el momento hay que hacerse la idea de tomar una postura pragmática por el momento. ¿Por qué? Porque una opción es irse, como intentaba Heidegger, de negar la tecnología, pero es imposible negar la tecnología. O no es una cosa, si alguien quisiera, digamos, hacer una guerra antitecnológica en favor de la esencia del ser humano, yo creo que va a ser muy difícil y no sé si es una pérdida de tiempo, pero creo que el avance tecnológico es algo que golpea no es ideológicamente neutro para nada, no estoy diciendo eso, pero sí tiene un aspecto que es técnico, y ese aspecto técnico es el que va a ir resolviendo ciertas temas como, no sé, la conectividad, esta idea de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. Eso está, como se dice, en camino.
Yo sé que hay un interés con personajes como Kurzweil, con su singularidad y todo eso, que tienen un enfoque ideológico que no es fácilmente digerible. Yo creo que eso da para un análisis aún más profundo de lo que estamos trabajando acá con Nueva Derecha. ¿Por qué? Porque es un tema que no está, ni siquiera en la izquierda tienen exactamente, no, bueno, puedo equivocarme en eso, quizás sí lo tienen resuelto, pero yo creo que el paso, y aquí ojo con el tema que estamos tocando porque nos podemos ir a otro planeta, pero el paso de este poshumanismo acelerado hacia el comunismo automatizado que lo llaman, podría ser, y yo creo que también China, vuelvo al ejemplo de China también tiene ese tipo de características, con su desarrollo tecnológico de gran alcance. Y si le sumamos que los chinos tienen una matriz filosófica cultural que no es cristiana, que tiene otra concepción de ser humano, mucho más desapegada de esta concepción esencialista de cuerpo y alma que tenemos en Occidente, que en China no corre esa misma definición. Para ellos no es problema ético dar ese salto. Por el lado de acá, que estamos deconstruyendo nuestro legado judeo-cristiano, también se pretende avanzar hacia ese punto de la indiferenciación hacia el mundo poshumano, transhumano, etcétera, que podría terminar en comunismo, ¿por qué? Porque el comunismo no necesariamente la gente se imagina inmediatamente a Cuba o Venezuela, no tiene que ver también con tiene que ver con algo que los deconstruccionistas lo entienden muy bien, con esta idea de igualdad absoluta en términos, por ejemplo, si la tecnología nos permite ser exactamente iguales, como clones o como, no sé, imprimiendo en tecnología 3D un Lamborghini a $1, estamos eliminando toda diferencia que nos separa de otra persona en términos materiales. Que es la visión que tenía en principio Star Trek cuando salió, o incluso, como decía mi profesor de sociología, era el mundo de los supersónicos. El trabajo Claro. era simplemente darle un botón y ya, y tienes millones de dólares y vives bien. Sí. Así sea, la pobreza estás increíblemente bien. Sí, es que eso es un debate filosófico y tecnológico que creo Sí, que traspasa el nos podríamos ir en horas en eso. Correcto. De verdad, fue un placer hablar contigo. Te agradezco la oportunidad porque fue bastante estimulante. No, muchas gracias a ti. Fue una tremenda conversación. Quiero felicitar una vez más a la gente de Ciudadano Austral por esta excelente obra, la cual revela muchas de las cuestiones teóricas y doctrinarias que definitivamente robustecerían el discurso de la derecha y, de ser estudiada, demostrarían la superioridad moral frente al discurso pesimista del socialismo, el posmodernismo y el nihilismo. Fue un placer haber hablado con Juan Cristóbal Demián y espero poder entrevistar a otros autores de este excelente libro. Dale like si te gustó este video y no olvides suscribirte si quieres ver más videos como este.